Mi corazón se ha vuelto capaz. Mi corazón se ha vuelto capaz de adoptar todas las formas. Es pasto para las gacelas y convento para los monjes cristianos, templo para los ídolos y la cava del peregrino, las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo sigo la religión del amor, cualquiera sea el rumbo que tomen sus camellos. Esta es mi religión y mi fe. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo filósofo musulmán, Ibn Arabi, que es una de las figuras más influyentes y enigmáticas del misticismo islámico, conocido como el más grande de los maestros, al-Shaykh al-Akbar. Su legado abarca filosofía, teología, poesía y encima también esoterismo. Su pensamiento no solo marcó el sufismo, sino que también dejó una huella en la metafísica, la espiritualidad y el pensamiento religioso en general. Y en contraste, muchachos, a muchos otros filósofos musulmanes o de este estilo, la verdad es que la obra de Ibn Arabi es prolífica. Hay algunos textos mayores de importancia que lamentablemente no están traducidos, pero la mayoría sí lo está. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos entonces con la vida y obra de Ibn Arabi. Su nombre completo era Abu Abd-Allah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Arabi al-Hatimi at-Tayi, más conocido entonces como Ibn Arabi o Aben Arabi en el mundo latino, en el mundo español. Nació en Murcia en el año 1165. Los padres de Ibn Arabi pertenecían a una familia noble con conexiones tanto políticas como religiosas en el Al-Ándalus. Su padre, Ali ibn Muhammad ibn Arabi, era un hombre de prestigio dentro del gobierno y sirvió como oficial en la corte de los gobernantes almohades. También se dice que tenía inclinaciones espirituales y estaba relacionado con círculos sufíes, lo que posiblemente influyó en la temprana vocación mística de su hijo. Sobre su madre no se tiene tanto datos específicos, pero se cree que era de origen bereber, una etnia con una fuerte presencia en el Al-Ándalus durante la época. Algunas fuentes mencionan que su familia materna tenía vínculos con el sufismo, lo que podría haber contribuido a la educación espiritual de Ibn Arabi desde joven. La posición de su padre en la administración almohade permitió que Ibn Arabi tuviera acceso a una educación privilegiada en ciencias islámicas, literatura y filosofía, lo que lo preparó para convertirse en una de las figuras más influyentes del misticismo islámico. Ali ibn Muhammad sirvió en el ejército de Ibn Mardanish, el gobernante de Murcia, también conocido como el Rey Lobo. Cuando Murcia cayó en manos del califato almohade en el año 1172, Ibn Mardanish fue derrotado y murió en batalla. Ante esta situación, el padre de Ibn Arabi, al igual que muchos otros, decidió jurar lealtad al nuevo gobernante, al califa almohade Abu Yaqub Yusuf I. En ese momento, Ibn Arabi tenía solo 7 años y su familia se trasladó de Murcia a Sevilla, donde su padre continuó sirviendo a los nuevos gobernantes. Este cambio de lealtad y el contexto político de la época marcaron el entorno entonces en el que Ibn Arabi creció
brindándole acceso a una educación privilegiada en la corte almohade y exponiéndolo a un ambiente intelectual y espiritual que influiría en su pensamiento filosófico posterior. Desde muy joven Ibn Arabi mostró una inteligencia y sensibilidad excepcionales. Su familia se trasladó a Sevilla, que en ese momento era un importante centro cultural bajo el gobierno del sultán Mohammed bin Saad. Apenas comenzó a hablar, su padre lo envió a estudiar con Abu Bakr bin Khalaf, un destacado jurista, para que memorizara y recitara el Corán con las 7 lecturas canónicas. Antes de cumplir los 10 años, ya tenía un conocimiento profundo de la recitación, los significados y las alusiones espirituales del texto sagrado. Su formación no se limitó solo al estudio del Corán, sino que su padre también lo puso bajo la tutela de sabios del Hadís y la jurisprudencia. Lo llevaron a viajar por diversas regiones para ampliar su educación. Durante su juventud, Ibn Arabi sufrió una grave enfermedad con fiebre intensa. En medio de un delirio, tuvo una visión en la que estaba rodeado de fuerzas malignas que intentaban atacarlo. En ese momento apareció una figura radiante, fuerte y hermosa, que dispersó a los espíritus malignos y lo protegió. Ibn Arabi preguntó: ¿quién eres tú? Y la figura le respondió: soy Surat Yasin, en referencia a la Sura 36 del Corán, que es considerada una fuente de protección y bendición en la tradición islámica. Al despertar, vio a su padre recitando esa misma sura junto a su cabecera. Después de este episodio, Ibn Arabi se recuperó y sintió que había sido llamado a una profunda vida espiritual. Entonces, esto habría marcado un antes y un después en la vida de Ibn Arabi, que si ya viene bien versado, bien estudiado, ¿no?, ahora su vida daría un giro más bien místico. Paralelamente a su educación religiosa, Ibn Arabi asistió a una de las escuelas filosóficas más avanzadas de Andalucía, donde se familiarizó con doctrinas esotéricas y simbólicas. En secreto estudió la doctrina empedocleana, que contenía elementos del pitagorismo, el orfismo y la espiritualidad india. Uno de los principales exponentes de esta teoría en su época era Ibn al-Arif, un filósofo y místico que falleció en 1141. Era un místico sufí. Algunos estudiosos señalan que conocía el pseudo-aristotelismo, pero que no le llamó la atención como el kalam. Sin embargo, llama la atención que no citara de forma frecuente a los mutakalimum. Nunca los menciona por nombre, a diferencia de los griegos. De los mutakalimum, Ibn Arabi solo tendría un conocimiento más bien general. Hay un episodio de su vida donde se encuentra con Ibn Rushd. Ibn Rushd también es conocido como Averroes, lo que tuvo lugar cuando él tenía 15 años. No obstante, Ibn Arabi nunca lo consideró un filósofo como tal. Todo lo contrario, lo consideraba un experto de la Sharia, más que un filósofo. Ibn Arabi relata haber conocido a Averroes cuando era un joven de unos 15 años. Averroes, ya un sabio reputado, quiso ver al joven al que le atribuían una iluminación espiritual precoz. Y en el encuentro, según Ibn Arabi, Averroes le preguntó: ¿cómo has encontrado las cosas? ¿Coincide tu experiencia con lo que conocemos por medio de la razón? Y la famosa respuesta de Ibn Arabi fue: sí y no. Entre el sí y el no, los espíritus vuelan desde su materia y los cuellos se separan de sus cuerpos. Esta frase es la que dijo Ibn Arabi. Y esta frase encierra una enseñanza profunda: la experiencia directa de la realidad. Esta experiencia directa de la realidad no puede ser contenida por los conceptos racionales. Ahí se da cuenta de eso Ibn Arabi, ¿no? Está diciendo que la razón puede tocar ciertos bordes del conocimiento, pero que lo esencial de la verdad divina se encuentra más allá de toda dualidad lógica. Ibn Arabi habría visitado la tumba de Averroes después de su muerte en 1198,
cuando él tenía poco más de 30 años. La tradición afirma que se detuvo en silencio y meditó junto al sepulcro, reflexionando sobre el destino de quien dedicó su vida al conocimiento racional, que había sido, por supuesto, Averroes. Aunque Ibn Arabi nunca registró directamente esta visita en sus obras principales, muchos biógrafos y comentaristas la mencionan, viéndola como un acto de respeto, pero también como una expresión de la transitoriedad de la razón frente a la eternidad de la marifa, conocimiento espiritual. Esto confirmaría aún más la posición de Ibn Arabi de adoptar el sufismo y dedicarse a una vida espiritual. En el Corán aparece una figura importante para Ibn Arabi, que es el Al-Hidr. Al-Hidr aparece en la sura 18, Al-Haf, la cueva, en el conocido relato del encuentro con Moisés. En ese episodio, Al-Hidr realiza actos en apariencia injustificables, como romper un barco, matar a un joven, levantar un mudo sin pedir nada a cambio, pero al final explica que cada acción tiene sabiduría divina oculta. Y este relato presenta a Al-Hidr como un maestro de sabiduría secreta, es decir, con un conocimiento que viene directamente de Dios, no por estudio ni transición externa, ¿no? Ibn Arabi afirma haber conocido a Al-Hidr en persona en varias ocasiones. En sus escritos, especialmente en las Futuhat al-Makiyya y otros tratados, describe a Al-Hidr como un guía espiritual directo, su maestro en la vía del conocimiento de Dios. De hecho, lo llama Mishaykh al-Hidr y le atribuye enseñanzas que iban más allá de lo que podía recibir maestros humanos. Ibn Arabi considera que Al-Hidr es la figura arquetípica del maestro interior, aquel que instruye al buscador directamente por inspiración, sin libros, sin intermediarios. Su presencia representa el conocimiento vivo, revelado en el corazón del iniciado. A través de Al-Hidr, Ibn Arabi justifica su afirmación de que el verdadero conocimiento no se alcanza por el intelecto discursivo ni por la imitación externa, sino por un despertar interior, que es la visión directa, el kashaf, y la realización. Al-Hidr es eterno, fuera del tiempo. Para Ibn Arabi eso significa que está siempre presente para aquellos que alcanzan cierto grado de pureza y percepción espiritual. No es solamente una persona histórica, por eso de ahí que debiera impresionarnos por lo menos que Ibn Arabi haya dicho, sí, yo lo conocí, lo vi muchas veces, Al-Hidr, si está comentado en el Corán. No es una persona histórica solamente relatada en el Corán. Para Ibn Arabi es un estado del alma que ha alcanzado la unión con la sabiduría divina. Pero por eso es que puede aparecerse a los iniciados en sueños, en vigilia, en la soledad o en momentos de éxtasis místico. Pero no todo fue misticismo y filosofía, porque Ibn Arabi, además de ser uno de los más grandes místicos y filósofos del Islam, tuvo también una vida familiar, aunque esta rara vez aparece en sus escritos, que suelen estar más centrados obviamente en esas materias. Sin embargo, gracias a algunas fuentes históricas y pasajes autobiográficos, sabemos que se casó al menos 3 veces. Su primera esposa fue Mariam, con quien contrajo matrimonio siendo aún joven en Sevilla. Posteriormente, en la Meca, se casó con Fátima, hija de un noble, de quien se sabe que fue madre de su hijo Imad al-Din. Su tercera esposa, cuyo nombre no se conserva, era hija de un juez en Damasco. Con estas mujeres tuvo 3 hijos: Saad al-Din, nacido en Malatía en 1221 y fallecido en 1258. Imad al-Din, fallecido en 1268, y una hija llamada Zainab. Uno de los pasajes más conmovedores que revela de alguna forma su vida íntima aparece en el Futuhat al-Makiyya, donde relata el encuentro con su hija Zainab en una caravana siria. La niña lo ve a lo lejos y corre hacia él gritando con alegría: «Padre, padre», mientras lo abraza y ríe. Y este momento de ternura,
sencilla y directa, muestra a un Ibn Arabi que era muy distinto de este pensador abstracto. ¿Ah? Aquí se revela en realidad como un padre amoroso con mucho afecto por su hija, como la mayoría de los padres, ¿no? Aquí entonces no solo vemos una grandeza espiritual, sino que también un hombre de familia. Vamos con los viajes de Ibn Arabi. A los 28 años Ibn Arabi dejó por primera vez Al-Ándalus y llegó a Túnez en 1193. Tras un año en el norte de África, regresó a Sevilla en 1194. Poco después falleció su padre y algunos meses más tarde su madre. Esta pérdida lo llevó a abandonar nuevamente Al-Ándalus en 1195, esta vez junto a sus dos hermanas, rumbo a Fez, Marruecos. En 1198 retornó a Córdoba y finalmente en el año 1200 partió desde Gibraltar para no volver jamás a su tierra natal. Durante su estancia en el Magreb, Ibn Arabi visitó varias ciudades, incluyendo nuevamente Fez, donde recibió orientación espiritual de Mohammed ibn Qasim al-Tamimi. En 1200 se despidió de uno de sus maestros más influyentes, el Shaykh Abu Yaqub Yusuf ibn Yakhlaf al-Kumi, que vivía en la ciudad de Saleh. Partió de Túnez en 1201 y un año después, en 1202, llegó a la Meca para cumplir con la peregrinación. Allí residió durante 3 años, tiempo en el cual comenzó a escribir su magna obra Futuhat al-Maquiyya, las iluminaciones de la Meca, de la cual solo una parte ha sido traducida al inglés y sola también ha sido traducida al español. La verdad es que no tenemos para nada una versión completa traducida al español de esta gran obra, que es la más importante y que lamentablemente solamente tenemos extractos traducidos, porque está completamente en árabe, ¿no? Pero no está traducida completamente al inglés o completamente al español. Así que lamentablemente no vamos a poder analizar esa obra, pero sí las demás, que son bastante, porque la obra, como les dije, de Ibn Arabi es prolífica. Ibn Arabi conoció a una mujer hermosa, a una mujer increíble, que de alguna manera representa para Ibn Arabi uno de los momentos que quizás él más se inspiró. Arabi conoció a Nizam al-Ain, que significa armonía de los ojos, y la conoció en la Meca alrededor del año 1202, cuando tenía aproximadamente 37 años. Según lo relata en el prefacio de su obra Tarjumán al-Shaq, que significa el intérprete de los deseos, ella era la hija de un sabio y hombre piadoso de Isfahán llamado Abu Shuja, un persa. Ibn Arabi describe a esta joven de forma excepcional, de gran belleza y sobre todo de una profunda inteligencia y conocimiento espiritual, lo que indica que su admiración no era meramente estética o afectiva, sino que también mística e intelectual. Aunque Ibn Arabi afirma explícitamente que Nizam fue una persona real, muchos estudiosos, como por ejemplo el gran Henry Corbin o William Chittick, interpretan que su figura en realidad fue simbólica, una encarnación de la sabiduría divina o de una sabiduría eterna, una presencia femenina que aparece con frecuencia en las visiones y poemas de los místicos sufíes como una guía espiritual, así como lo habíamos dicho con Al-Jidr, ¿no? En cualquier caso, su encuentro con Nizam lo marcó profundamente. Su obra poética también lo marcó. De hecho, dio origen a una de las colecciones de poesía amorosa más importantes de la literatura árabe en cuanto a lo místico, el Tarjumán al-Ashwaq. Arabi también conoció a un hombre llamado Mahd al-Din Ishaq, que era el padre de Sadr al-Din Qunawi. Lo conoció en la Meca en el año 1203. Ishaq era un místico y teólogo absolutamente respetado, muy amigo entonces de Ibn Arabi. Y tras la muerte de Ishaq,
Sadr al-Din al-Qunawi pasa a ser hijastro de Ibn Arabi alrededor del año 1223, cuando supuestamente se dice se casó con la madre de Qunawi. Qunawi tenía 16 años para entonces. Después del matrimonio, Ibn Arabi no solo lo crió como un hijo, sino que también lo formó intensamente como un discípulo espiritual. Qunawi llegó a ser no solo un heredero místico, sino también el principal transmisor y sistematizador del pensamiento de Ibn Arabi. A partir de entonces, ambos vivieron juntos en Damasco y más tarde en Konya, donde Qunawi continuó desarrollando y enseñando la doctrina akbariana que vamos a ver más adelante. Ahora bien, la información de si Ibn Arabi se casó con la madre de Qunawi es puesta en duda. Sabemos de forma definitiva, en todo caso, que este muchacho sí fue su discípulo. Eso sí que es cierto. Tras su estadía en la Meca, Ibn Arabi emprendió un viaje hacia el norte. En el año 1204 conoció a Shaykh Makhduddin Ishaq ibn Yusuf, oriundo de Maratía y figura respetada en la corte selyúcida. En su trayecto pasó por Medina y en 1205 llegó a Bagdad, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con discípulos directos del célebre Shaykh Abd al-Qadir al-Jilani. Sin embargo, su estancia fue breve, apenas 12 días, ya que deseaba visitar Mosul para ver a su amigo Ali ibn Abdallah ibn Jami, discípulo del místico Qadib al-Ban. En Mosul pasó el mes de Ramadán y redactó otras obras como el Tanazulat al-Mausiliya, Kitab al-Jalal wal-Jamal, es decir, el libro de la majestad y la belleza. En 1206, Ibn Arabi visitó Jerusalén, volvió a la Meca y también pasó por Egipto. Fue entonces cuando transitó por Siria por primera vez, visitando ciudades como Alepo y Damasco. Al año siguiente, en 1207, regresó a la Meca para continuar sus estudios y escritos, compartiendo su tiempo con su amigo Abu Shuja bin Rustem y su familia, incluyendo a la figura mística, alegórica, muchos dicen, de Nizam. Todavía se discute si es que realmente existió, etc. Durante los 4 o 5 años siguientes, Ibn Arabi continuó viajando por estas regiones y a lo largo de sus desplazamientos celebraba sesiones públicas de lectura de sus obras, profundizando así en su enseñanza mística y consolidando su influencia espiritual e intelectual en el mundo islámico. Últimos años y muerte. Después de abandonar el Al-Ándalus por última vez a los 33 años, en el año 1198, Ibn Arabi pasó cerca de 25 años viajando por el mundo islámico. Durante este extenso periodo de peregrinación que estábamos hablando, obviamente se impregnó de aquellos elementos espirituales e intelectuales, recorrió regiones como el Magreb, ya dijimos, Arabia, Egipto, Siria, Irak, y en cada uno de esos viajes él iba ahí dejando una huella profunda en los círculos sufíes y académicos. Pero finalmente a la edad de 58 años de edad, en el año 1223, Ibn Arabi eligió establecerse definitivamente en Damasco, ciudad en la que vivió hasta su muerte. Y en este nuevo hogar se dedicó de forma intensa a la enseñanza y a la redacción de sus obras más importantes. Fue en Damasco donde escribió su famoso tratado Fusus al-Hikam, es decir, los conocidos engarces de la sabiduría, en el año 1229, texto que se convirtió en una de las piezas fundamentales de la filosofía mística islámica. Además, allí finalizó 2 versiones manuscritas de su obra monumental, el Futuhat al-Makiyya, que ya habíamos hablado anteriormente, en los años 231 y 238 respectivamente, coronando así una vida dedicada al conocimiento, la espiritualidad y la transmisión del saber. Arabi falleció el 22 de Rabi al-Thani del año 638 de la Égira, correspondiente al 16 de noviembre de 1240 después de Cristo, a la edad de 75 años.
Su muerte marcó el fin de una vida profundamente dedicada al conocimiento espiritual, la escritura mística y la enseñanza sufí. Fue sepultado en el cementerio de Banu Zaki, que pertenecía a una noble familia damascena, ubicado en la colonia de Kasiyun, en el barrio de Shalihiyya, en Damasco. Este lugar se convirtió posteriormente en un sitio de gran importancia para sus seguidores y admiradores, transformándose en punto de peregrinación espiritual para quienes veneran su legado. Qunawi nos relata una experiencia mística que tuvo tras visitar la tumba de su maestro. Dice: un día de verano caminaba por una región desierta del Tauro. Un viento del este agitaba las flores. Las contemplé y reflexioné sobre el poder, la majestad y la grandeza de Dios. ¡Ensalzado sea! El amor de misericordioso me llenó de una pasión tan ardiente que me esforzaba por desprenderme de las cosas creadas. Entonces el espíritu del Shaykh Ibn Arabi se me manifestó en la forma más espléndida, como si fuera una luz pura. Me llamó diciendo: oh tú, perplejo, mírame. Si Dios sublime y trascendente se me ha manifestado en un destello de su esencia noble y elevada, tú has estado ausente de mí en ese instante por un simple parpadeo. Asentí de inmediato, como si hubiera estado realmente allí, ante mis ojos. El Shaykh al-Akbar me saludó con los saludos del reencuentro tras la separación y me abrazó con afecto, diciendo: alabado sea Dios que ha levantado el velo y ha reunido a quienes se aman. Ningún propósito, esfuerzo ni salvación ha sido rechazado. Esta era lo que dijo entonces Qunawi cuando visitó la tumba de Ibn Arabi, de su maestro. El gesto de Ibn Arabi abrazando a su discípulo con amor y diciendo: alabado sea Dios que ha levantado el velo y ha hecho posible la reunión entre los amados, es más que una metáfora de la muerte y el reencuentro. Es una afirmación del plano unitivo, donde la dualidad maestro-discípulo, cuerpo-espíritu, se disuelve. Y la frase final de este encuentro: ningún propósito, esfuerzo ni salvación ha sido rechazado, implica entonces que todo camino sincero hacia Dios, todo deseo de unión, todo acto de búsqueda ha sido validado y cumplido en ese instante eterno. Aunque Qunawi trató de seguir los pasos de su maestro, muchas veces se vio complicado para hacerlo. Sin embargo, aunque quiso y seguía sus enseñanzas, Qunawi adoptó una propia conexión espiritual con el mundo exterior. Otra de las diferencias que pudieron tener fue a propósito de la jurisprudencia, porque Ibn Arabi era más adherente a la jurisprudencia de la escuela Maliki, mientras que Qunawi lo era más de la escuela Shafi. Personalidad y apariencia. Ibn Arabi fue un hombre delgado, de tamaño mediano y bien proporcionado. Tenía manos y pies delicados, pequeños, de cejas curvas como la luna creciente. Su piel era blanca, redonda, frente amplia, con una nariz ligeramente curva y una barba blanca y espesa. Era un hombre paciente, se distinguía por su extrema generosidad, tanto en bienes materiales como en el conocimiento profundo que poseía. Aunque no todos lograban comprenderlo, su presencia en todo caso imponía siempre un respeto y una admiración. Era una persona de trato siempre suave, compasivo, misericordioso, que miraba todo, incluidos enemigos y animales peligrosos, con amor. Rechazaba la violencia incluso contra criminales, defendiendo el perdón por sobre la represalia legal, como muestra su frase: aunque según la ley religiosa el castigo por asesinato es la muerte, es mejor perdonar. Asimismo mostraba una profunda disposición al interceder incluso por quienes lo negaban, manifestando un amor universal que trascendía, obviamente, todos aquellos juicios o prejuicios mundanos. Su actitud de amor y misericordia se ejemplifica en una reacción ante un contemporáneo que lo odiaba profundamente. A pesar de ser objeto de constantes maldiciones, Ibn Arabi asistió al funeral de este hombre y luego se retiró a un ayuno y aislamiento prolongado, hasta que recibió la señal divina de que el alma del difunto había sido perdonada. Solo entonces, liberado de su voto espiritual,
retomó su vida cotidiana. Esta es una anécdota, por cierto, es una anécdota de Ibn Arabi, pero que aquí nosotros podemos ver la compasión, el compromiso con la misericordia divina y el desapego a lo que era visiblemente probable, que era el rencor, pero no, Ibn Arabi no tenía esas características. Vamos con el pensamiento de Ibn Arabi. Filósofos. De acuerdo con Ibn Arabi, los filósofos pueden dividirse en dos categorías. Están los islámicos, aquellos que usan la filosofía al servicio del Islam, y los filósofos que no se consideran religiosos. Y estos son los filósofos que apoyan sus argumentos en el aforismo «nada proviene del uno, sino el uno», y que Dios puede ser la causa del cosmos. A su vez, estos pueden ser divididos en aquellos que niegan absolutamente la resurrección y aquellos que niegan el retorno al cuerpo físico, pero aceptan la retribución espiritual. Los filósofos islámicos clásicos, especialmente aquellos influenciados por el pensamiento griego como Al-Farabi e Ibn Sina o Avicena, como ustedes lo quieran llamar, sostenía que el conocimiento y la perfección moral se alcanzaba mediante la influencia de las esferas celestes, en particular a través del contacto del alma humana con el intelecto agente, una de las últimas emanaciones, como nosotros sabemos, del orden cosmológico. Según esta visión, el universo está jerárquicamente estructurado desde el mundo sublunar hasta los niveles más altos de perfección espiritual, y cada nivel emana del anterior hasta llegar al primer motor, que es Dios. Para estos filósofos, el alma racional humana podía perfeccionarse al alinearse con este orden celeste mediante la contemplación, el razonamiento, el ejercicio de la virtud, y así. Entonces el sabio o el filósofo se convirtió en un ser más perfecto en la medida en que lograba recibir esta iluminación del intelecto agente, y en casos extremos incluso alcanzaba el nivel de profeta o rey filósofo. Ibn Arabi, sin embargo, ofrece una crítica profunda a esta visión desde su perspectiva mística. Aunque reconoce la existencia de la esfera celeste y su papel dentro del universo creado, rechaza la idea de que sean fuentes autónomas de conocimiento. Para él, el conocimiento verdadero no se obtiene por deducción racional ni por contacto con los cielos, sino que proviene de la iluminación directa de Dios al corazón del ser humano. Y esta experiencia espiritual llamada kashf o desvelamiento permite acceder a verdades que escapan al entendimiento filosófico. En este sentido, Ibn Arabi considera que la sabiduría que no está acompañada de realización interior puede ser incluso un obstáculo. El intelecto sin amor, sin entrega ni purificación del alma, puede convertirse en un velo que impide ver la última verdad. Para Ibn Arabi, el corazón, no el intelecto, es el verdadero órgano del conocimiento divino. La perfección moral no se alcanza por la lógica o la ética racional, sino por la presencia divina, el amor místico y la unidad con Al-Haq, que es la realidad divina. Desde esta perspectiva, incluso los filósofos pueden estar velados si no han atravesado el camino espiritual y vivido una experiencia directa del ser. Por ello, Ibn Arabi no niega que los filósofos puedan alcanzar verdades parciales, pero considera que el sufí, si ha sido iluminado por Dios, puede conocer más profundamente la realidad que el filósofo que solo razona. En este sentido, existe un término muy interesante que es el de kufar, los no creyentes o infieles en el lenguaje jurídico. Ibn Arabi distingue entre el uso común del kufr, que es la incredulidad, y lo que él llama el kufr espiritual, que puede incluso alcanzar a quienes se consideran formalmente creyentes. Para él, el verdadero kufr consiste en velarse del conocimiento divino, no necesariamente en pertenecer a otra religión o filosofía. Para Ibn Arabi, toda búsqueda sincera de la verdad, incluso la emprendida por filósofos no musulmanes, puede contener elementos válidos de sabiduría. Él considera que Dios se manifiesta de múltiples formas y que ninguna tradición tiene el monopolio de la verdad absoluta. Miren qué contemporáneo es Ibn Arabi. Si bien critica a filósofos como Aristóteles, Avicena o Al-Farabi por pretender alcanzar la verdad solo mediante la razón, también reconoce la profundidad de su conocimiento lógico y metafísico.
Lo que Ibn Arabi rechaza no es sabiduría, sino el orgullo intelectual que cree que puede conocer a Dios sin la iluminación espiritual, el kashf. En su obra Fusus al-Hikam, es decir, esto de los engarces de la sabiduría, Ibn Arabi sostiene que todos los profetas y sabios verdaderos han hablado de la misma realidad, pero con lenguajes distintos. Por ello, incluso a quienes se les ha considerado infieles en el plano exterior, él puede verlos como testigos parciales de lo divino si han actuado con sinceridad. Sin embargo, para Ibn Arabi, la visión de los filósofos es insostenible. Entre los filósofos y los mutakalimun, Ibn Arabi prefiere a estos últimos. De hecho, Arabi muestra una clara afinidad con la teología de los asharitas, especialmente en lo relativo a la doctrina de la designación divina, tayin, frente a la doctrina del mérito, istihqaq, defendida por los mutasilíes y algunos filósofos racionalistas. Esta preferencia no se debe a una adhesión formal a la escuela asharita, sino que su pensamiento místico y metafísico coincide profundamente con la idea de que la voluntad de Dios es absoluta y que nada en el universo ocurre por un mérito intrínseco del ser humano. Por lo tanto, solo Dios es quien puede dar el conocimiento último de las cuestiones espirituales. Vamos entonces con la mirada de la filosofía de Ibn Arabi. Es imposible desconectar a Ibn Arabi de su visión de la filosofía con la de la teología islámica, la llamada Kalam, como habíamos señalado antes. En general llama a los filósofos como pensadores racionales, pensadores de la teoría, pensadores del pensamiento, e incluso pone a los juristas en la misma categoría, a veces llamándolos pensadores exotéricos. Ciertamente, para conocer la mirada de Ibn Arabi en el conocimiento de las cosas superiores, el filósofo se refiere a los sufíes. Sin embargo, Arabi no deja de lado la razón como elemento importante para adquirir el verdadero conocimiento. El mismo Arabi nos dice que el tawhid depende de la razón para la salvación. Esta palabra tawhid, que nosotros hemos visto un montón de veces ya con otros filósofos, se refiere a que Dios es solamente uno. Dios es unidad, sin compañero. Sin compañero. Ese es entonces el tawhid, que depende de la razón para la salvación, dice Arabi. Por otro lado, también nos dice que el ser humano es una imagen de Dios y en ese consiste su autenticidad. Las perfecciones del ser humano son infinitamente diversas, pero los más altos grados de perfección requieren que los atributos divinos estén perfectamente balanceados para que represente una perfecta imagen de la divina presencia. Y a este grado de perfección, Arabi se refiere en diversas formas. Por ejemplo, estación de la no estación, es decir, el estado que ha alcanzado una persona con los atributos divinos. También verificador o poseedor de dos ojos. La persona que ha alcanzado dicho grado, con uno se ve a sí mismo, con uno de los ojos, y con el otro su identidad con Dios. Por otra parte, existen dos conceptos claves a entender en la filosofía de Arabi. El tanzih, que implica la afirmación de que Dios es absolutamente trascendente e incomparable, más allá de cualquier atributo humano. Este enfoque fue predominante entre los mutakalimun, quienes enfatizaban la trascendencia divina para evitar cualquier forma de antropomorfismo. Claro, cuando nosotros hablamos de antropomorfismo aplicado a Dios, sugiere que nosotros digamos que Dios, bueno, si la Biblia o algún texto sagrado dice Dios dijo, perfecto, pareciera ser que Dios tiene boca. Dios vio, parece que tiene ojos, ¿no es cierto? Ese es el antropomorfismo aplicado a Dios. Está el tashbih también, que reconoce que existen aspectos de Dios que pueden reflejarse en las criaturas, permitiendo una relación más íntima y comprensible con lo divino. Ibn Arabi sostiene que negar este aspecto limita la comprensión de Dios y su manifestación en el mundo. Arabi propone también que la verdadera perfección humana se alcanza al integrar el tanzih y el tashbih de manera equilibrada. Afirma que centrarse exclusivamente en la trascendencia lleva a una visión incompleta de Dios,
mientras que enfocarse solo en la semejanza puede conducir al antropomorfismo. Por lo tanto, aboga por una síntesis que permita una comprensión más profunda de la divinidad. Los Mutakalimun tendían a enfatizar el Tanzih, rechazando cualquier atributo que surgiera eh, para que nos haga pensar una similitud entre Dios y las criaturas. Pero Ibn Arabi critica esta postura, argumentando que al hacerlo se pierde la riqueza de la revelación divina que muestra a un Dios que se manifiesta y se relaciona con su creación. Para él, negar el tashbih es limitar la comprensión de la divinidad y su presencia en el mundo. El ser humano, creado a imagen de Dios, refleja sus atributos. Negar la semejanza con lo divino, el tashbih, limita la capacidad del individuo para reconocer y manifestar los atributos divinos en su vida, obstaculizando su camino hacia la perfección espiritual. Por lo tanto, la verdadera experiencia de la unidad divina, del Tawhid, implica reconocer tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios. Ignorar uno de estos aspectos impide alcanzar una comprensión y experiencia espiritual completa. Los escritos de Ibn Arabi, especialmente los Fusus al-Hekam, es decir, los engarces de la sabiduría, influyeron en el pensamiento filosófico posterior, incluso aunque él no se autodefiniera como filósofo. A pesar de la poca investigación sobre cómo exactamente sus obras impactaron a otros pensadores, es evidente que sus conceptos dejaron huella en campos como la metafísica, la cosmología y la psicología. Uno de los conceptos claves que se asocian con Ibn Arabi es Wahdat al-Wujud, la unidad del ser. Aunque él mismo no utilizó directamente esta expresión, la idea subyace en su pensamiento. También Ibn Arabi distingue entre el ser necesario, el wajib, que es Dios, y el posible, que es mumkin, la creación. El wujud aplicado a Dios significa que Él es la realidad absoluta, mientras que el wujud aplicado a las criaturas es contingente, es decir, depende de Dios. Además, Ibn Arabi es cuidadoso con el uso del término wujud. No lo reduce a una sola acepción filosófica, sino que lo utiliza también en sentido etimológico, es decir, ser encontrado, ser hallado, lo que le da una carga experiencial y mística. En este sentido, el wujud es también una forma de conciencia, de estar presente y de reconocer la realidad divina. Ibn Taymiyyah fue uno de sus detractores con respecto a esto, porque lo acusó de no distinguir entre el wujud de Dios y el cosmos. Pero Ibn Arabi sí mantiene una dialéctica clara entre Tanzih y el Tashbih, como habíamos señalado, entre Dios y el mundo, aunque reconoce que sus expresiones pueden dar pie a confusión. Vamos con el platonismo de Ibn Arabi. O sea, Ibn Arabi tenía un profundo carácter platónico, tanto en su estructura intelectual como en su orientación mística. Que fuera apodado hijo de Platón, Ibn Aflatún, es absolutamente significativo porque vincula directamente su enfoque con la tradición filosófica griega, especialmente con la noción de que la verdad no se alcanza simplemente a través de los sentidos, sino mediante la contemplación de realidades intelectuales superiores. Ibn Arabi no se limita al análisis racional. Su pensamiento combina la especulación metafísica en el sentido clásico de especular, es decir, contemplar realidades que trascienden lo sensible, con experiencias visionarias, estados de conciencia extáticos en los que accede a revelaciones sobre la estructura del ser, de Dios y del cosmos. Esta fusión entre intuición mística y reflexión filosófica hace que su obra tenga una textura única, altamente sofisticada en lo conceptual y profundamente poética en lo expresivo. La escuela de Ibn Arabi. El término escuela de Ibn Arabi fue acuñado por estudiosos occidentales para referirse a un grupo de pensadores musulmanes, en su mayoría sufíes, que tomaron seriamente su título de Al-Shaykh al-Akbar, el gran maestro, y basaron conscientemente su marco teórico en sus enseñanzas. Sin embargo, Ibn Arabi no fundó una escuela con doctrina sistematizada, ni una tariqá o madhab, sino que sus seguidores provenían de distintas órdenes sufíes y compartían más una orientación general que una doctrina uniforme. Con todo,
Aquí empezó lo que se conoció como el akbarismo, lo que le habíamos dicho al principio de este podcast, el akbarismo. El término también proviene de su epíteto honorífico, Shaykh al-Akbar, obviamente, mencionado ya. La palabra akbariya o akbaríes no significa una orden sufí específica ni una cofradía organizada, sino que se utiliza en la actualidad para referirse de forma general a todos los metafísicos y sufíes, tanto históricos como contemporáneos, que han sido influenciados por la doctrina de la Wahdat al-Wujud, la unidad del ser formulada por Ibn Arabi. Kunawi, ¿se acuerdan de Kunawi? Este discípulo que tenía Ibn Arabi en el año 1220, me parece. Bueno, Kunawi jugó un papel crucial en la sistematización de su pensamiento, porque no solo fue el heredero espiritual, como habíamos señalado, sino también su gran comentador. Integró la enseñanza del maestro en el marco de la filosofía islámica, especialmente en el diálogo con la tradición de Avicena, y tuvo un gran impacto. Kunawi mantuvo correspondencia con grandes pensadores como Nasir al-Din Tusi, debatiendo temas como la naturaleza del ser, es decir, el wujud, la razón y las limitaciones del pensamiento racional, la aql. En estos diálogos se ve cómo Kunawi intentó articular la doctrina de la unidad del ser en términos racionales y filosóficos. Los discípulos de Kunawi, como Al-Tilismani y Jandi, continuaron desarrollando los conceptos de Ibn Arabi, especialmente en obras como el Fusus al-Hekam, que ya hemos dicho que son los engarces de la sabiduría, una de las obras más importantes. Y estas obras fueron objeto de más de 100 comentarios, y algunos discípulos criticaron incluso partes del pensamiento de Ibn Arabi, como Al-Tilimsani, respecto a la inmutabilidad de las entidades. Autores persas como Kaysari, Iraqi y Haidar Amuli ayudaron a integrar la metafísica de Ibn Arabi en el mundo chií y en la filosofía persa. Amuli, por ejemplo, elaboró una jerarquía entre Naql, que es la transmisión, Aql, que es la razón, y Kashf, que es el desvelamiento, retomando la tradición de Wadat al-Wujud, es decir, a la cual nos referíamos, que es la unidad del ser. Otros autores que no fueron discípulos directos como Ain al-Qudat, al-Hamadani o Ali al-Dawla al-Simani también se vieron influenciados más bien por Ibn Arabi, aunque con diferencia importante en sus métodos y preocupaciones. A menudo se diferenciaban por centrarse más en la experiencia mística o en una exposición racional y sistemática de la metafísica sufí. Quizás uno de los más destacados seguidores de la doctrina de Ibn Arabi sería otro gran filósofo, pero archiconocido en el mundo islámico, que es Mulla Sadra. Mulla Sadra, por cierto que uno de los más grandes. El sello de la profecía y el sello de la santidad. En el Islam se cree que Mohammed es el sello de la profecía, es decir, el último de los profetas. Ibn Arabi retoma esta idea, pero también introduce otra, la del sello de la santidad, específicamente la santidad de tipo muhammadiana, que es la más alta forma de santidad. Así como Jesús regresará como sello de la santidad general, heredero de una forma de conocimiento profético universal, lo mismo ocurrirá entonces con Mohammed. Pero Ibn Arabi se proclama, o al menos es interpretado, como el sello de la santidad muhammadiana, es decir, la cúspide de los santos que sigue la vía interna y esotérica de Mohammed. Ibn Arabi sugiere que el conocimiento espiritual más completo sobre Dios, no por revelación externa como un profeta, sino por iluminación interior, kashf o gnosis, culmina en esta figura del sello de la santidad. Y esta figura hereda la realidad espiritual de Mohammed, aunque no su rol como profeta. Según Al-Jandi, discípulo de Ibn Arabi, este conocimiento es un conocimiento directo de las realidades divinas, de los atributos de Dios y del funcionamiento profundo del cosmos espiritual. Los santos que alcanzan esta unidad están por encima de los profetas, en tanto acceden a todos los niveles y estaciones del ser. No son profetas en términos legales o legislativos, pero sí en cuanto a su conocimiento profundo. Se dice incluso que el nombre Alá es un nombre
que abarca todos los nombres proféticos, así como el sello de la santidad mohammadiana abarca todas las estaciones espirituales de los profetas. Ibn Arabi fue esencial para proporcionar un lenguaje doctrinal sistemático que permitió a los sufíes posteriores explicar el conocimiento místico, las experiencias visionarias y la iluminación espiritual. Hay una frase clave de Ibn Arabi: la visión de la verdad obtenida por percepción mística y el desvelamiento de las luces increadas. Esta frase se refiere a la experiencia en la que el místico contempla realidades espirituales directamente, luces que no son creadas sino reflejos del ser divino mismo. Y esto es lo que en sufismo se llama el kashf o tajalli, que es ya lo habíamos dicho, el desvelamiento. Vamos ahora con la figura del hombre perfecto. En la cosmovisión de Ibn Arabi, el hombre perfecto no es solo un modelo espiritual para los seres humanos, sino una figura ontológica central del universo. Se lo describe como el ser engendrado que lo abarca todo, es decir, aquel en quien confluyen todas las realidades creadas. Y esta figura es al mismo tiempo microcosmos en tanto hombre y macrocosmos en tanto reflejo total de la creación. En su dimensión más interior es conocido como la nube, una realidad preexistente en la que, según un hadith, se hallaba Dios antes de crear el mundo. Esta nube representa la teofanía del ser puro, el espacio en que se articulan las palabras divinas antes de la creación. Este hombre perfecto actúa como intermediario entre Dios y la creación, conteniendo dentro de sí todas las realidades. Él es la realidad de realidades, el centro en que se reúnen las múltiples manifestaciones del ser. No es solo un punto intermedio, sino también la meta de la creación, el espejo en el que Dios se contempla. Por eso es también llamado el califa de Dios en la tierra. El hombre perfecto no es una figura abstracta, sino el ideal que el ser humano debe alcanzar, la realización total de un potencial divino como imagen de Dios. Cuando logra esto, encarna el nombre de Dios supremo, Alá, que incluye todos los nombres divinos, como habíamos dicho. Y esto lo convierte en el único capaz de reflejar completamente la realidad divina. Solo este hombre puede ser verdaderamente llamado humano. El resto de los hombres son como cuerpos sin alma si no realizan esa perfección. El hombre perfecto vive en equilibrio interno, no se deja arrastrar por los nombres o niveles limitados de la existencia. Es descrito como vicario divino, el califa, y por lo tanto su presencia en el mundo tiene efectos espirituales profundos. A través de su concentración puede incluso influir en el mundo material. Su imaginación creativa puede generar realidades si su concentración se mantiene firme. No obstante, los santos normalmente se abstienen de usar este poder porque saben que todo ocurre por la voluntad de Dios, no por elección propia. Ibn Arabi afirma que todo sufí debe seguir el camino de purificación y perfección, lo cual implica prácticas concretas, incluyendo los pilares del Islam, como el ayuno y la oración, entre otros, son 5. Pero también una serie de disciplinas interiores que pueden recordarnos las prácticas de las órdenes sufíes, que entre ellas están el retiro espiritual, la vigilancia interior, el examen de conciencia, la atención interior al maestro espiritual, el hambre, la vigilia, el silencio, la humildad interior y el llanto. Estas prácticas no son exclusivas de Ibn Arabi, sino que reflejan el ascetismo y la búsqueda espiritual compartida por muchas tradiciones sufíes. Vamos ahora con Barzaj. Barzaj es el istmo, el umbral intermedio entre el mundo de los cuerpos y el mundo de los espíritus. Es una realidad sutil, luminosa como el mundo espiritual, pero capaz de asumir formas múltiples como el mundo corpóreo. Arabi describe el Barzaj no solo como un estado o lugar, sino como una persona que media como lo haría un espejo entre la luz y lo que la refleja. Un ejemplo enigmático de este Barzaj humano es el profeta Jalid, situado cronológicamente entre Jesús y Mohammed. Según algunas narraciones atribuidas a Ibn Arabi, Jalid habría sido un profeta cuyo mensaje jamás emergió,
pues pidió a sus hijos que abrieran su tumba 40 días después de su muerte para recibir la revelación del Barzaj. Sin embargo, ellos, temiendo la desaprobación social, decidieron no hacerlo. Así, la sabiduría que debía transmitirse desde ese umbral de mundos quedó sellada. Y esto, lejos de contradecir la afirmación del profeta Mohammed de que no hubo otro profeta entre él y Jesús, refuerza la dimensión oculta de ciertos secretos divinos que, aunque reales, permanecen velados a la mayoría. En Jalid se cifra la posibilidad frustrada del conocimiento intermedio del mensaje que debía abrirse desde la tumba, es decir, desde ese lugar donde se entrecruzan la vida y la muerte, lo presente y lo ausente. De esta forma el Barzaj se presenta como el plano desde donde lo real habla en silencio y donde lo gnóstico se detiene sabiendo que incluso la palabra puede ser un velo. La sabiduría del dominio no consiste solo en la suspensión de la acción exterior, como ocurre en Lot, sino también en la conciencia de que hay verdaderas manifestaciones que están condicionadas por la disposición del mundo a recibirlas. Lo que no fue dicho por Jalid pertenece aún a ese ámbito de la latencia divina, escrito en Lau Mahfuz, es decir, la tabla oculta, y quien contempla la realidad desde el centro del ser, desde el corazón, que es castillo y frontera, donde puede entrever lo no revelado, incluso en su silencio. Esto es muy parecido, muchachos, muy parecido a lo que se conoció en el sufismo como el reino imaginal. El reino imaginal o el mundo imaginal, que esto lo habíamos visto ya hace un par de podcasts, yo creo que el año pasado me parece que fue, con la figura del filósofo Surawardi. Y a este mundo imaginal lo llamamos también Alam al-Mithal o Mithal, que era una realidad intermedia entre el mundo sensible y el mundo espiritual. Era el dominio donde se manifestaban visiones interiores, los sueños y experiencias visionarias también de los profetas y santos. Ojo que no es imaginario, no se confundan con imaginal, con el imaginario en el sentido moderno, sino que es ontológicamente real, con leyes propias, donde está todo sometido a la espiritualidad y no a la materialidad física. Y Barzaj, claro, Barzaj igual es distinto, porque Barzaj significa istmo, significa puente o barrera también, porque en el Corán se usa para designar una separación entre dos cosas, como entre el agua y el agua dulce y la salada, en el Corán 25:53. Barzaj es más bien el estado intermedio, o sea, también es un intermedio, entre la muerte y la resurrección. El alma no está ni en este mundo ni en el otro. También es un principio ontológico, ¿ya? Porque lo mismo, como habíamos señalado anteriormente, separa dos realidades. ¿Cómo lo representa Ibn Arabi? Bueno, en la figura de Jalid. Por eso dice que Barzaj no solo es como un lugar, sino que también es como una persona. Este Jalid que nunca emergió, porque pidió a sus hijos que abrieran la tumba, los hijos no lo hicieron, y así, como habíamos dicho, la sabiduría que debía transmitirse desde el umbral quedó sellada en realidad. Bueno, muchachos, eso es lo que les quería contar sobre Ibn Arabi en este podcast. La verdad es que es bastante interesante, me recuerda, por supuesto, absolutamente a Surawardi, ¿ya? Los dos están en esta corriente del sufismo, muy interesante, muy esotérico y con mucha sabiduría. Sus textos son verdaderamente fuentes de sabiduría, son todo aquello explicado en base a poemas, bastante interesante, bastante enriquecedor, por cierto. Fíjense que hay un centro de estudios de Ibn Arabi, de Muhyiddin Ibn Arabi Society, .org, que lo pueden ustedes visitar. Claro, está todo en inglés, pero usted, bueno, con la incorporación del traductor de Google, usted puede ver ahí toda la página en español para tener más información sobre Ibn Arabi, una información absolutamente acabada, porque hay escritos de él, hay venta de libros, etcétera. Hay un montón de cosas que usted podría extraer de esa página.
También hay otra página que en realidad en español, que es Mías Latina. Mías Latina, bueno, así se llama, pero en realidad usted lo puede ubicar como evenarabysociety.es, ¿ya? Como de España. Y ahí también hay mucha información sobre Ibn Arabi, pero en español, a excepción de la otra que era en inglés. Así que los dejo invitados también a esas páginas para que puedan enterarse mucho más de la vida de Ibn Arabi. Oye, por cierto, les recomiendo una serie de la cultura pop donde aparece Ibn Arabi. Es una serie que se llama Resurrección Ertugrul. Es una serie muy buena, es una serie turca que trata sobre el periodo de las cruzadas, en particular de la situación de la tribu Kai. Y ahí, en el capítulo 3 de esa serie, aparece el mismísimo Ibn Arabi personificado ahí, eh, hablando con Ertugrul, pero la verdad es que esa conversación históricamente nunca se dio, sino que es parte de la parte de la magia y el asombro que nos dan las series. Así que se la recomiendo, está en YouTube completa, en español, así que no hay ningún problema. Los dejo invitados también al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad de WhatsApp para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo y Jorge Ríos que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welfare, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias Gap Welfare, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.